Hay un personaje en One Piece que oficialmente no debería existir. Y si el siglo vacío no se borró para ocultar la caída de un reino, sino para ocultar a una sola persona. En la cima del mundo existe alguien que, según la historia oficial, es solo un mito, Imu. Pero lo más inquietante no es que gobierne desde las sombras, sino que podría haber estado allí desde el inicio mismo de la historia. Durante décadas, Oda nos hizo creer que el gobierno mundial era una coalición de naciones iguales. Nos mostró el trono vacío como el símbolo de la paz mundial. Los 20 reyes fundadores juraron que nadie gobernaría por encima de los demás. Pero esa mentira se derrumbó en el reverie, cuando vimos una silueta caminar hacia ese trono y sentarse en él. Si Imu está allí, entonces el juramento de los 20 reyes nunca fue real. El mundo siempre tuvo un rey, y nadie debía saberlo. La primera vez que vimos a Imu fue en el capítulo 906. En ese momento, Doflamingo estaba en Impel Down, hablando del tesoro nacional de Marillois, un secreto tan peligroso que incluso intentaron asesinarlo para silenciarlo, y justo después de esa escena, aparece Imu. Muchos fans creen que el tesoro nacional podría ser el propio Imu, porque en esa misma escena lo vemos caminando por una enorme cámara congelada, donde se encuentra algo inquietante, el sombrero de paja gigante, guardado allí posiblemente desde hace siglos. Después, vemos algo aún más extraño. Imu observa varios carteles de recompensa, los de Luffy, Shirahoshi y Barba Negra, 3 personas que, casualmente, están conectadas con los mayores misterios del mundo. Luffy, el heredero de Joy Boy. Shirahoshi, el arma ancestral Poseidón. Barba Negra, el hombre que rompió la regla del mundo con 2 frutas. Y cuando Imu ve esas fotos, las atraviesa con su espada, como si ya supiera que esos nombres traerán el colapso del sistema. Luego ocurre una escena clave. El Gorosei se inclina ante Imu y le hacen una pregunta inquietante. ¿Qué luz debe de ser extinguida en la historia? No sabemos exactamente qué significa, pero sabemos algo importante. El siglo vacío ya fue borrado completamente, lo que significa que el gobierno mundial ya ha eliminado personas enteras de la historia antes. Pero el verdadero alcance del poder de Imu lo vimos en el incidente de Lulusia. Imu tachó el nombre de una isla en un mapa, y después el cielo se abrió, rayos gigantes cayeron del cielo, y el reino entero desapareció. No hubo flotas, no hubo una guerra, solo una orden, y el cielo respondió, como si el propio mundo obedeciera a Imu. Pero esto abre la pregunta más inquietante de todas. ¿Cómo puede un gobernante seguir en el poder durante 800 años? Hay 2 teorías principales. La primera es la operación de juventud eterna de la Ope Ope no Mi, y Bangkok menciona que uno de los reyes fundadores se llamaba Nerona Imu. Si alguien usó esa cirugía, Imu podría haber vivido desde el siglo vacío. Pero hay otra posibilidad aún más inquietante. Durante el ataque a Cobra y Sabo, Imu mostró algo que parece ser una transformación monstruosa. Una criatura con colmillos gigantes. Al mismo tiempo, los del Gorosei también se transformaron en figuras demoníacas. Esto ha llevado a muchos fans a pensar en algo. Los Tenryubito se llaman a sí mismos los dragones celestiales, pero en japonés el término realmente significa la gente del dragón celestial, lo que sugiere que podría existir una figura superior, un dragón, y ese dragón podría ser Imu. La escena más importante ocurre cuando el rey Cobra descubre algo. Una de las 20 fundadoras del gobierno mundial, la reina Nefertari Lily, nunca regresó a su reino. Imu revela que fue un error, el que permitió que los Poneglyph se dispersaran por el mundo, pero Imu cree algo diferente. Que Lily no cometió un error, que lo hizo a propósito. Y cuando Cobra revela su nombre completo, Nefertari Di Lily, Imu lo atraviesa inmediatamente, como si ese nombre fuera un recuerdo del pasado que no puede permitir que sobreviva. Aquí aparece una teoría interesante. Muchos elementos de One Piece parecen inspirarse en relatos bíblicos: el árbol de Adán, el árbol de Eva y un jardín secreto en Marillois lleno de flores.
muy parecido al Jardín del Edén. Algunos fans creen que Imu podría representar una figura similar a Adán, mientras que Lili sería su equivalente a Lilith, la mujer que lo abandonó. Si esto fuera cierto, el conflicto del siglo vacío podría haber sido algo más personal de lo que imaginamos. Pero el mayor secreto de Imu no es su poder, es su miedo. Cuando el Haki de Joy Boy aparece nuevamente, Imu reacciona con algo que nunca habíamos visto: pánico. Como si ese poder pudiera destruir todo lo que ha construido durante siglos. Porque mientras Imu representa el orden absoluto, Joy Boy y Luffy representan algo mucho más peligroso: la libertad. Y cuando juntas todas estas piezas, empiezas a entender algo inquietante. Tal vez el mayor secreto del mundo no es el One Piece. Tal vez el mayor secreto siempre fue quien estaba sentado en el trono vacío. Entonces, dime en los comentarios, ¿Imu es simplemente un humano que consiguió la inmortalidad? ¿O algo mucho más antiguo que el propio gobierno mundial? Porque cuando el sol de Nika llegue finalmente a Marillois, tal vez descubramos que el verdadero enemigo del mundo siempre estuvo sentado en el trono vacío. Si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal, activa la campana de las notificaciones y como siempre, nos vemos en el próximo video.